En Mercedes nos quedamos para recibir a una amiga de la casa, de Quédate en Casa, malestar emocional en tiempos de cuarentena o también en tiempo general, ¿no? Síntomas a tener en cuenta para saber si hay que consultar a un psicólogo. Y estamos en comunicación con la licenciada Noelia Cunier, psicóloga. Noelia, querida, buen día. ¿Cómo va la vida? Juan Meri te saluda. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Claro, a ver, el malestar que genera, más en cuarentena, ¿no? Y a veces se puede hablar de mal humor, se puede hablar de algún tipo de trastorno, pero ¿cómo sabemos si tenemos que consultar a un profesional? Se cortó. Ahí se me ¿Noelia? cortó. Sí, ahí se me cortó. Bueno, Sí, Juan, escuché parte de la pregunta, pero te paso a responder. dale. Hay una serie de síntomas que se pueden considerar como esenciales. Las personas si están ante una situación personal, requerir asistencia personal. Para resumir, que esta serie de síntomas se compone de 3 grupos. El primer grupo podría ser si la persona siente bienestar en sus relaciones personales, sociales y también dentro del grupo de las relaciones personales, las relaciones íntimas, es decir, que tiene ganas de estar con personas, que disfruta de la compañía de personas, que no es una persona que sistemáticamente rechaza invitaciones, que es algo que se escucha muy habitualmente hoy en día, que Sí. las personas planifican hacer una reunión, ya sea por medios virtuales o comunicarse de alguna manera, y en el momento que llega esa oportunidad de reunirse deciden rechazar, o sea, como que hay una sensación de no querer estar en contacto con los otros. Eso por el lado de lo que tiene que ver con lo social o las relaciones personales. Otro grupo de factores que pueden hacer que una persona sienta la necesidad de consultar a un psicólogo es si empieza a sentir que su actividad profesional no le satisface de la misma manera que lo hacía anteriormente y empieza a sentir ese malestar que se produce con el trabajo, empieza a sentir que está como despersonalizada de la actividad que realiza, como que ya no le pone el mismo énfasis que le ponía anteriormente. Y el último grupo de factores está relacionado más con aspectos que hacen a lo biológico, que tienen que ver con el buen dormir y el buen comer. No dormir mucho ni dormir poco, y lo mismo con la alimentación. No pasarse de comida y tampoco tener un trastorno alimentario de déficit de alimentación. Obviamente, Juan, no son hechos aislados de esta índole lo que hacen que una persona decida consultar a un psicólogo, sino que es la reiteración sistemática de estas situaciones y que se presentan de una manera compulsiva, que quiere decir que la persona, a pesar de desear hacer otra cosa, no puede modificar la conducta. Estas son, digamos, las pautas o los indicadores que tienen que ver con la salud o el bienestar psíquico o emocional. Bueno, a ver, muy interesante lo que mencionás, porque además, digo, aquello de la repetición, ¿no? Digo, de que sea una conducta constante y la presencia de la intención de la persona de querer cambiar esos hábitos y no poder hacerlos. Ahí se puede entonces Absolutamente. hablar de la necesidad de una consulta profesional. Porque sí, claro, a veces uno puede decir, no quiero, por ejemplo, o sea, asistir a una reunión por Zoom, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Digo, no es una cuestión que se tenga que Absolutamente. andar repitiendo. Absolutamente. El hecho de poder decir que no cuando uno no tiene ganas en sí es un síntoma de bienestar psicológico, no sentirse obligado a responder al deseo o la demanda del otro. Pero como vos bien decís, Juan, cuando esto se transforma en un patrón de conducta que se repite de manera sistemática y que la persona, a pesar de querer hacer otra cosa, no puede modificar ese patrón de comportamiento, es cuando tenemos que pensar si no hay de trasfondo un malestar emocional que muchas veces se presenta de manera inconsciente, es decir, que la persona no se da cuenta que esto le está pasando, y por eso es importante recurrir a una ayuda psicológica para poder justamente hacer consciente, enterarse la persona de ese malestar emocional que lo está perturbando, poder elaborarlo al ponerlo en palabras, al poder entenderlo y a partir de ahí poder modificar ese comportamiento que le está trayendo malestar o que lo está privando de poder disfrutar de actividades normales. Hoy en día lo que se presenta mucho en las consultas psicológicas es el trastorno del sueño. Personas que no pueden conciliar el sueño
o que concilian el sueño y se despiertan en mitad de la noche y después no se pueden volver a dormir, y también muchas personas que encontrándose en cuarentena y sin horarios están durmiendo más de lo aconsejado, más de lo debido. Y tanto de una forma o de la otra, la persona no está en su máximo nivel de productividad durante las horas diurnas. El que no duerme bien está somnoliento y el que duerme mucho también está somnoliento. Sin duda. ¿A qué se le puede atribuir, digo, la cuestión de la falta de sueño, por ejemplo? Noelia, porque dice, por ejemplo, evidentemente la actividad es distinta y la rutina es distinta en estos días de aislamiento. Entonces, digo, por ahí la gente puede decir, bueno, no estoy tan cansado, o al revés. Como decían las madres cuando yo era chico, me decían, te pasaste de vuelta. También, ¿no? Por ahí el exceso de actividad también provoca la falta de sueño. Se trataría de tratar de equilibrar, ¿no? O mantener la rutina, acostarse a la misma hora, bueno, no beber café antes de dormir y todo ese tipo de cosas. Sí, en general cuando hay una perturbación, un trastorno del sueño, lo que aparece durante la noche, cuando bajan las resistencias de lo que tiene que ver con la actividad intelectual, que uno pareciera que se aquieta el cuerpo y debiera aquietarse la mente, pasa todo lo contrario, se aquieta el cuerpo y la mente entra como en ebullición. Aparecen ideas, aparecen pensamientos, emociones que durante el día estuvieron solapadas por el quehacer, se despiertan durante la noche y eso impide el hecho de conciliar el dormir. Hay gente que consulta que dice, estoy todo el día con sueño esperando llegar a la noche para acostarme y cuando me acuesto no puedo conciliar el sueño porque estoy pensando en lo que tengo que hacer, en lo que no hice. Diálogos mentales, Juan, que se presentan de haber tenido que decir determinada cosa a determinada persona y no haberlo dicho. Cuando se aquieta el cuerpo, la mente pareciera que se despierta. Entonces son todos esos factores que hacen a lo emocional que la persona tiene que empezar a elaborar, a trabajar, a conocer, para que cuando llega la noche la mente no se despierte, sino que se aquiete junto con el cuerpo y se pueda conciliar el sueño. Y como vos bien decís, el mantenimiento de una cierta rutina también ayuda desde lo biológico porque el cuerpo también responde a pautas de comportamiento que tienen que ver con un ritmo. Y si no se respeta ese ritmo, también eso hace que la persona no logre dormir adecuadamente. Es cierto. Y otra de las cosas que a veces pasa, la gente que se despierta a la mitad de la noche no se puede volver a dormir. Por supuesto, ese es un tipo de trastorno del sueño. Puede ser que la persona se acueste y directamente no pueda dormir o que duerma bien las primeras horas y después por cualquier circunstancia se despierta y no puede volver a conciliar el sueño. Y lo que ocurre ahí es que la persona no entra en lo que se llama el sueño profundo, el sueño REM, que tiene que ver con el momento en que soñamos. Porque yo no sé si vos sabés, Juan, que el momento donde la persona entra en sueño, que se producen esas imágenes oníricas que le llamamos soñar, es cuando realmente la mente descansa. Y se puede constatar eso de manera científica porque en el momento del sueño los globos oculares se mueven rápidamente bajo los párpados y a eso se le llama REM, que quiere decir en inglés el rápido movimiento de los ojos, en la sigla en inglés. Entonces se puede constatar que las personas que no entran en sueño REM, que no tienen sueños, imágenes oníricas, no logran descansar en profundidad. Y eso es lo que ocurre cuando decimos, me dormí, pero no descansé. Siento que dormí, pero que dormí liviano. Y eso hace que la persona se despierte y a pesar de haber estado durmiendo, no sienta que ha descansado. Y tiene que ver con no poder llegar a esa fase profunda del sueño por no haber dormido de manera continuada durante toda la noche. La última relacionada con el sueño, tengo un amigo al que me pasa. ¿Es contraproducente dormir con la radio encendida, escuchando, por ejemplo, radio? O uno escucha radio para dormirse y queda la radio. ¿Es contraproducente? Y eso va mucho en digamos, en lo que es cada persona. No hay en esto una respuesta unívoca, digamos. Hay gente que duerme bien con sonido, con ruido, hay gente que pone música para dormir y duerme bien, hay gente que necesita el silencio más absoluto. Lo importante es encontrar para cada persona esa situación, esa condición de sueño que garantiza el dormir de manera profunda y levantarse descansado, habiendo dormido un número de horas que sea el recomendado, ¿no es cierto?
Noelia Cunier, muchísimas gracias como siempre. Un verdadero placer compartir contigo cada charla. Un beso grande. Igualmente, Juan.